los sectores que más duelen hoy en día. Pero bueno, yo voy a comenzar por agradecer, antes de reconocer esa dura realidad, porque bueno, es la primera vez que participo en este tipo de seminario y siempre me parece un gran atrevimiento aceptar la invitación que me hacen, pero sobre todo además les agradezco porque aprendo muchísimo, ¿no? Mi formación es una formación en física y yo siempre se los recuerdo a los economistas cuando hablo con ellos para que me disculpen las tendencias que aparecen en mi presentación. Bueno, les voy a comentar los avances y desafíos de la transición energética en Cuba. Me había prometido no extenderme mucho en el inicio, pero yo creo que hay dos mensajes importantes antes de comenzar a hablar de transición energética que hay que decir siempre. Uno ya se lo comentaba el profesor Martín, y es que sin acceso a fuentes de energía es impensable el desarrollo económico y social. Y es algo que lo comento en todas partes. Yo pienso que eso debe estar en el foco estratégico -1 o 0 de la visión de desarrollo del país. Y lo segundo es que estamos en este momento en una tremendísima crisis energética y cualquier comentario, cualquier análisis que se haga tiene que pasar de ese entendimiento por parte de los que hablamos del tema. O sea, quiero que sepan que eso está perfectamente comprendido. Esta diapositiva, que es una diapositiva que a mí me gusta mucho presentar en casi todas las presentaciones que hago, viene a ilustrar cuán complejo es el tema energético. O sea, los factores que moldean el tema energético suelen pensarse como factores en muchas apreciaciones, factores tecnológicos, pero realmente lo vemos en el día de hoy, la geopolítica mundial y los enfrentamientos más importantes que hemos tenido en el mundo en los últimos años se han centrado en el acceso a las fuentes de energía. La gobernanza política define mucho de lo que pasa con los procesos de transformaciones energéticas, los cambios demográficos y sobre todo las transformaciones económicas detrás de esas masas demográficas, el cambio de una masa demográfica grande de clase social que aspira a una clase media mueve ingentes cantidades de energía y por supuesto está el tema medioambiental. El tema medioambiental es fundamental. Me voy a quitar de aquí, no me siento segura. ¿Puedo usar esto? Pero no funciona. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, esto es solo para ilustrar cuán complicado es este tema, ¿no? Para los que trabajamos en la parte tecnológica casi siempre vemos esa parte nada más, la parte que tiene que ver con las innovaciones, las soluciones tecnológicas y demás, pero es evidente que esto es un problema más grande. Ahora, el problema global de la energía, la próxima, el problema global de la energía se ha conceptualizado en este momento de esta manera. Casi siempre, cuando se habla del problema de la energía, se habla de las emisiones, de la contaminación, del cambio climático, pero en realidad, a nivel global, el problema de la energía tiene dos caras. Y nosotros realmente estamos en la cara de la pobreza energética. Entonces, en la próxima, el desafío para enfrentar el problema es encontrar fuentes alternativas que no sean combustibles fósiles, que no sean en base a combustibles fósiles, que sean de gran escala, y que sean asequibles, seguras y sostenibles. Pero la verdad es que no todos los países están en el mismo punto de partida para enfrentar este desafío. O sea, hay países que tienen altísimos consumos de energía y que han contribuido a las emisiones de dióxido de carbono de manera diferente a los que tienen pobreza energética. Y eso es una gran polémica, que es también una polémica de gobernanza política. Además de eso, no se trata, y lo van a ver un poquito después, en que cambiemos una fuente de energía por otra. Se trata de que hay que hacer, y estas imágenes lo tratan de representar, una transformación de los sistemas energéticos. O sea, hay que cambiar de un sistema de generación convencional, donde la gran termoeléctrica, basada en combustibles fósiles, centralizadamente genera energía y esa energía se distribuye, a un sistema que de pronto se ha desestructurado, descentralizado, y donde digamos, la gestión energética
cobra un rol completamente diferente. Esta transformación es una transformación de todo el sistema energético. Y por lo tanto, cuando vemos la transición energética y decimos vamos a cambiar los porcientos de combustibles fósiles a porcientos de otras tecnologías, no estamos teniendo en cuenta que eso lleva a una transformación del sistema energético mucho mayor que la simple sustitución de una fuente por otra. Para lograr eso, además, hace falta no solo una política. Fíjense, esta es una diapo que va a pasar muy rápidamente por este tema, pero es esencial y probablemente uno de los más importantes de los mensajes que yo les quiero transmitir hoy. Hace falta un marco de políticas que permita no solo implementar la política pública que se pueda trazar a nivel de país, sino integrarse con otras políticas. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos la ley SAN y como dijo Triana, que no sé por dónde anda, existe una nueva estrategia nacional de transición energética. Pero esas dos políticas, aunque tocan la ley SAN, el tema energético, no están conciliadas entre sí. Y no me podrá mentir Anicia cuando le podré decir que uno de los grandes problemas que tiene el sector agrario en Cuba es el acceso a la energía. Es uno de los problemas que tienen todos los sectores, el industrial, el agrario, todos los sectores necesitan energía. Entonces hace falta además la integración de políticas, hace falta la implementación de las políticas, los cambios estructurales y también lo que tiene que ver con la transición justa y también la visión, por supuesto, integral. Para poder hacer eso necesitamos además un enfoque sistémico. Yo creo que todos los retos y todos los desafíos que enfrenta la transición energética en Cuba, esto es uno de los más fuertes, porque la energía es transversal y pensar en un sector, aunque ahora la nueva estrategia de transición energética, que ustedes lo van a ver, ya integra esa visión, no pueden los sectores desarrollar su estrategia de transición energética sin dialogar con nosotros. Hay algunas transformaciones, como son las mismas transformaciones del sistema energético o como son las transformaciones del sistema de transporte, que requieren un enfoque intersectorial. Y por lo tanto, ese enfoque sistémico, que no es solo para la política, sino también para la innovación, es fundamental. Hacer la nueva estrategia de, por ejemplo, de transición energética requirió esto, interconectar un equipo multidisciplinario de trabajo e intersectorial de trabajo para poder conceptualizar eso. Pero lo cierto es que nuestros sectores trabajan muy aisladamente, trabajan de manera muy separada y eso requiere una gran habilidad de coordinación que todavía es un desafío enorme para nosotros. Ahora, ¿cuál es la situación cubana? Bueno, nosotros, como saben ustedes, tenemos una altísima dependencia de combustibles fósiles. Esta imagen, que es de Cuba desde el año 2022, uno de los grandes mensajes, vamos a decir, esperanzadores, es que van a ver que en muy poco tiempo esa estadística ha cambiado, pero bueno, de todas maneras la dependencia de combustibles fósiles es muy alta. Tenemos una obsolescencia tecnológica y una situación de carencia de combustibles debido a esa dependencia de la situación geopolítica, de la carencia de divisa que tenemos, que nos ha llevado a una vulnerabilidad del sistema electroenergético. Hemos tenido 6 caídas del sistema electroenergético en un año. Es realmente una cifra realmente impresionante. ¿Sí? Estamos además en una situación en la que el cambio climático va transformando nuestras condiciones de manera, digamos, negativa. Tenemos aumentos de temperaturas récord. Esto genera un incremento de la demanda energética enorme y tenemos cada vez una mayor cantidad de eventos meteorológicos intensos. Hay además estadísticas importantes que hace la ONURE, que es ayúdame Ricardito, la Organización para la Personalización de la Energía, yo me sé la sigla, pero no me sé bien el significado. Y cuando nosotros vemos cuál es el consumo fundamental energético que tiene el país, primero que nada hay un mayor consumo energético en el sector residencial que en el sector industrial. Eso es una distorsión extremadamente negativa para el desarrollo económico, pero además en ese sector residencial el mayor porciento de consumo energético se concentra en enfriar. O sea, nosotros necesitamos entender que desde la demanda
el cambio climático está teniendo una influencia directa en las estadísticas de consumo energético que presenta el país. Bueno, aquí me voy a detener un momento en esta diapositiva y si yo logro explicárselas y ustedes me dicen que sí, que la han comprendido, yo creo que yo voy a cumplir mi cometido hoy aquí, me voy a ir contenta. Miren, esta gráfica, esta es de abril de 2023. Es la gráfica que muestra cómo se cubre la demanda energética del país con los diferentes combustibles a los que el país tiene acceso. Esto que ven aquí es la demanda en potencia. Aquí dice megawatt, de 0 a 2000 y pico, o 2900 es el máximo. Esto que ven aquí son las horas del día, ¿ok? Un día del año 2023, de abril de 2023. La línea roja es la demanda de energía que tiene el país. Y entonces vamos a ir llenando esa demanda con diferentes combustibles de abajo hacia arriba. Y la vamos a llenar por costos. Lo más económico que hay es el sol. Y esta era la señal de la solar fotovoltaica en ese momento del año 2023. Después viene la bioenergía, la señal de la bioeléctrica, que casi no se ve verdecita. Después viene en el gas. De aquí para arriba, todo es fósil. En el gas, térmicas con crudo cubano, y se acabaron los combustibles nacionales. A partir de aquí tenemos que importar. Está la generación móvil, las famosas padanas. Después viene la distribuida, que lleva además, sea con motores fuel o con motores diésel, los combustibles más caros. Y después viene una brecha porque no logramos generar todo lo que se demanda. Y esto que está aquí es el déficit. O sea, 2 puntos igual al apagón, ¿no? Entonces, lo primero es que el comportamiento que tiene esta curva es un comportamiento doméstico. Pico al amanecer, pico al mediodía, pico de la tarde. Si tuviese un comportamiento industrial, tendría un comportamiento diferente. De país industrial desarrollado, no tendría un comportamiento doméstico. Lo segundo es que para que esto funcione, ¿por qué aparece este déficit aquí? Porque nosotros necesitamos, esto es un elemento que es importantísimo siempre aclarar, que el sistema esté en equilibrio instantáneo. Eso es una demanda de ingeniería importante para los sistemas energéticos. Hay que generar instantáneamente lo mismo que se va a consumir. Y si se demanda más y no se puede generar, hay que apagar a alguien. Entonces, ese equilibrio instantáneo lleva una correlación entre fuentes que yo puedo controlar, como el petróleo, y fuentes que yo no puedo controlar, como son las fuentes renovables, que son intermitentes, a saber el sol o la eólica. Ahí se genera una gran discusión entre hasta dónde yo puedo dejar penetrar una fuente en mi sistema que yo no puedo controlar porque no es despachable. Y eso es una gran discusión técnica que está teniendo lugar en este momento. La próxima. Aquí, para poder lograr entonces mejorar qué podemos hacer y qué no podemos hacer en la transformación del sistema, necesitamos mucha planificación energética, que son recursos tecnológicos que nosotros necesitamos desarrollar. Hay que incrementar elementos que permitan darle flexibilidad a la red, y ahí el almacenamiento de energía juega un rol importante. Y para poder conectar además todo eso hay que desarrollar la digitalización. Todos estos son desafíos extraordinarios que nosotros estamos enfrentando en la transformación del sistema energético. La próxima. Como les comentaba, hay algo importante que es un avance, que es la Estrategia Nacional de Transición Energética. Sí, sigue. Y además, dentro de esa estrategia hay un eje relacionado con el sector económico-financiero, donde se desarrolla este instrumento, que es un laboratorio de innovación financiera de energía, que ya está implementando 4 pilotos financieros, que yo pienso que son una de las cosas más innovadoras que se están haciendo en el país. Esos 4 pilotos son unos relacionados con los créditos de carbono, otro que es un fondo de fomento, otro relacionado con los incentivos locales y el cuarto es relacionado con la cadena de valor. Y tiene la grandísima y extraordinaria, yo diría, cualidad
de ser un espacio de concertación intersectorial, que es justamente algo que nosotros estábamos diciendo que necesitábamos, ¿no? La próxima. La estrategia tiene varias etapas, yo se las dejo para que la vean, pero en esta primera etapa la propuesta es llegar a un 24% de fuentes renovables de energía. ¿Sí? Para llegar a esas fuentes renovables de energía, un 24%, se propusieron determinados indicadores. ¿Sí? Y esto fue lo que pasó del 2012 al 2021, que parece un poco hasta que inspirador, a ver, sigue adelante, pero que hay que entender que está montado encima de la dependencia con los fósiles. O sea, aquel gráfico está montado encima de este. Sigue. Se propone el programa de los 2000 megas. Ese programa de los 2000 megas en términos cuantitativos parecía algo descomunal y muchas personas, bueno, pusimos en duda que se pudiera realmente lograr. Pero se ha hecho. Estas son las estadísticas de las inversiones, se las dejo para que las vean después, por provincia, ¿sí? Esto es información de la mesa redonda, y así luce ahora este gráfico. Así cambió del 2023 a octubre del 2025. Claro, este gráfico tiene dos transformaciones. Hay dos transformaciones, no hay una sola. La transformación de la penetración fotovoltaica, que estamos viendo que ha tenido un crecimiento realmente extraordinario, pero tiene también un increíble aumento del déficit. ¿Okay? No tengo tiempo para comentar los por qué, pero yo se los dejo para que... Y así se ve ahora el incremento de la participación de las fuentes renovables de energía. Sigue. Esto es importantísimo. Aquí se hablaba hace como de una triangulación entre tres elementos. Yo quiero decir que la interrelación entre la política pública, la tecnología y la regulación energética es fundamental. Sin esto, imposible que haya realmente transformación energética. Y además el acople intersectorial, porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para recuperar la biomasa cañera y poder contribuir con biomasa que además es despachable? Creo que ya termino con otros elementos que hay que tener en cuenta y ya está, es la última. Muchas gracias, Liz. Bueno, hemos terminado.